Buenas tardes. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es de vital importancia para todos los venezolanos, que es el tema de la Guayana Esequiba. Pero vamos a tratarlo desde el punto de vista geopolítico. ¿Cuál ha sido la geoestrategia del Imperio Británico en aquel entonces para hacer que Venezuela fuese despojada de ese territorio de más de 150.000 kilómetros cuadrados, que representa 2/3 prácticamente de la Gran Bretaña en el continente europeo? Pues fíjense ustedes, vamos a hacer un análisis del origen. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cómo sucedió, de dónde parte el esquema del Esequibo. No nos olvidemos que los tratados que se hacen a nivel internacional tienen que ver, suceden por lo general al término de una guerra. Cuando termina la guerra de los 30 años y la guerra de los 80 años y se produce prácticamente el debilitamiento del imperio español, que era el más poderoso que había en los siglos XVI y XVII, y se encumbra un país como Francia y Suecia, se realiza un tratado que es el Tratado de Münster y que se realiza en la ciudad de Westfalia y que se conoce como la Paz de Westfalia en el año de 1648. Ahí los Países Bajos, indudablemente, que se convierten en unos grandes vencedores en ese tratado. El gran vencedor fue Francia, que se convirtió en el gran hegemón en ese entonces. Pero prácticamente los Países Bajos tienen su independencia. Entonces ellos adquieren, a través de toda una serie de luchas con los españoles, británicos, esa serie de cosas, un terreno, vamos a decirlo así, especial en la parte de la Guayana Esequiba. Y allí, en ese Tratado de Münster, se señala que España, ¿verdad?, pierde prácticamente en la colonia, a través de esa guerra, esa parte. Y los holandeses, básicamente, pasan a tomar ese terreno, que es el terreno es lo que se conoce hoy como la Guayana, Guyana y Surinam, básicamente. Entonces, ese es el primer origen. En 1814, cuando las guerras napoleónicas están casi en su final y el imperio francés empieza a hacer aguas, empieza a claudicar por las guerras napoleónicas. No nos olvidemos que hubo alrededor de 7 guerras napoleónicas, conjuntamente ellos con sus aliados y sus contrarios, que por lo general siempre estaba en el primer lugar Gran Bretaña, es decir, el Reino Unido, que fue su gran enemigo acérrimo. En 1814, con la pérdida que tiene Francia a raíz de la derrota que asume en Rusia, que pierde prácticamente una cantidad de terreno, ahí pierde la invasión que había hecho sobre los Países Bajos, y Gran Bretaña, que fue la gran ganadora, ¿verdad?, pasa a tomar posesión precisamente de esa parte que era de los holandeses y se convierte digamos, en el propietario, a través de esa guerra napoleónica, en el propietario de eso que le pertenecía a Holanda y que antes le había pertenecido a España, por el hecho de que con esas guerras napoleónicas prácticamente Inglaterra se apodera de casi todas las pertenencias en América de los holandeses, no todas, y en la parte de América y en la parte del África. Fíjense ustedes cómo va avanzando eso. Pero no nos olvidemos que en 1814 sucede prácticamente están en la guerra de independencia. Ya se perdió la Primera República y Venezuela está en una situación de caos en su guerra de independencia. Entonces, ¿qué sucede? Allí, en ese momento, no nos olvidemos también que el Imperio Británico prácticamente estaba ayudando en las guerras de independencia a la derrota de España, porque era su gran enemigo. Entonces, y por lo tanto, ellos formaban parte de los ejércitos independentistas. En este caso, en el caso de la independencia venezolana, bueno, había lo que se llama la Legión Británica, que hacía su trabajo, pues, allí, defendiendo conjuntamente con los patriotas esa parte. Pero indudablemente que ellos estaban haciendo su trabajo geopolítico
y por demás empezaron a hacer el coloniaje de esa parte de la Guyana británica. Y en 1831, básicamente el gobierno británico, Su Majestad, el gobierno británico, instituye lo que se conoce como la Guyana o la Guayana británica, donde en una real cédula, vamos a decirlo así, el reino de Inglaterra constituye la Guayana británica. Y es una de las cosas que le va a dar un cimiento a lo que se conoce como la Guayana británica y acelera la potenciación del coloniaje a través de ir a la extensión de la tierra por la parte que es de Venezuela con un coloniaje de británicos. Entonces, paralelamente, ¿verdad? Sucede en 1822, o 9 años atrás, cuando la Gran Colombia se hace una queja al respecto. ¿Por qué? Porque ya habían comenzado con ese coloniaje y por eso que en 1831 le ponen ese bastión para poder determinar una documentación precisa y poder apoderarse desde el punto de vista de la legitimidad y de los tratados que ellos violan y despojar a Venezuela de esa parte a través de ese coloniaje. En 1835 y 1839, un explorador llamado Robert Herman Schopen, él traza una línea que hace un mapeo y produce un documento cartográfico, ¿verdad? Dándole legitimidad, vamos a decirlo así, según el punto de vista de los británicos, ¿verdad?, a lo que es la línea fronteriza entre la República de Venezuela y la Guyana Esequiba, donde prácticamente se agarran más de 30.000 millas territoriales. Entonces, eso es un proceso que se va dando y este mismo señor es el que viene a Venezuela, ¿verdad?, a traer ese mapa, esa documentación precisa para poder hacer el esquema de solicitud, ¿verdad?, en cuanto a ese mecanismo de los tratados internacionales y los diferendos. Entonces, a través de ese mecanismo es que se le da precisamente unos visos de legalidad a este tratado. ¿Por qué? Porque con ese mapa, con ese documento cartográfico, prácticamente legitima el despojo, digamos, en una primera instancia. Tan es así que después que este señor hizo esta obra, este trabajo cartográfico, él va a Inglaterra. Él es un señor nacido en Prusia, pero prácticamente se nacionaliza británico, va a Inglaterra y recibe, precisamente es nombrado caballero por la reina Victoria. Es decir, se convierte en un sir. Y además de eso, como miembro que pasa a ser de la Sociedad Geográfica del Imperio Británico, que se conoce como la Royal Society, la Royal Graphic Society, él tiene y es premiado con una medalla del patrono, que era una medalla que se le da a los que hacen grandes servicios en el Imperio Británico. Además de eso, se le nombró al tiempo cónsul general de Bangkok, y habiendo pasado incluso por ser cónsul en Santo Domingo. Esto quiere decir que fue un premio enorme que recibió este señor, precisamente por el trabajo que hizo para poder legitimar precisamente ese despojo que se venía realizando. Aparte de eso, que en el año 1840, 41, 1830, el imperio más poderoso que había en aquel entonces era el Imperio Británico. Las protestas que hacía Venezuela no tenían asidero porque cualquier elemento que él buscara iba a hacerlo a través de su cuestión militar. Pero no nos olvidemos también que en el año 1861, porque este diferendo tiene más de 200 años, prácticamente comenzó desde 1822, que comenzaron las protestas, hasta 1923, tiene más de 200 años, tiene 201 años si hacemos el estudio. Este diferendo
es importante tomarlo en cuenta porque en 1861, en plena guerra federal, ¿verdad? Un grupo de la élite de Caracas pidió que Inglaterra interviniera a favor de ellos y en contra de los alzados, que era la guerra federal donde estaba Falcón y estaba el ilustre americano Antonio Guzmán Blanco, de que interviniera Inglaterra, hiciera la guerra y colocara pues un término y se le iba a dar este esquema, se le iba a dar por completo la Guayana Esequiba. Incluso ellos iban a ir más lejos, toda la Guayana. Y ya sabemos las riquezas que la Guayana Esequiba tiene, la Guayana Esequiba venezolana tiene, que tiene oro, que tiene diamante, que tiene toda una serie de cosas que son de vital importancia para los imperios. No nos olvidemos, y aquí es donde vienen los geopolíticos, que todos estos estudios, hacer todo esto, hacer la constitución de la Guayana Británica y además de esto, hacer este documento cartográfico, era lo que le iba a dar legitimidad, ¿verdad?, al gobierno, al imperio británico, para de alguna manera, años después, porque la geopolítica para ellos no es de 5 o 10 años, la geopolítica para ellos es de largo alcance. Años después, entonces, tener, digamos, la propiedad de poder conseguir el objetivo trazado, que era despojar a Venezuela de este territorio. Vamos a continuar en el próximo programa con estos elementos para que ustedes puedan tener una precisión clara, geopolíticamente hablando, de la situación que se ha tornado a lo largo de los 200 años sobre el diferendo entre Venezuela, el Reino Unido y posteriormente la Guyana Esequiba o la República de la Guyana, la República Cooperativa de la Guyana. Buenas tardes y en el próximo programa continuaremos conversando sobre el tema. Gracias.